7, 6, 5, main engine start, 4, 3, 2, and here we go. All engines look good. Beginning roll program. Christopher Nolan es, sin duda, uno de los directores de cine más influyentes de lo que llevamos de siglo. Cuando todavía no había finalizado sus estudios, ya había realizado su primera película, Following, y desde entonces nunca ha dejado de ser fiel a su propio estilo personal. Incluso algunos llegan a afirmar de él que es un puro artesano. Pero, ¿qué quiere contar con sus películas? ¿Por qué las hace con esa seña de identidad tan clara? Y sobre todo, ¿cómo consiguió que Hollywood se fijase en él? Para discutir sobre estos temas, hablo con Emilio García, catedrático en Historia del Cine. Uno se arriesga, a veces te sale muy mal el proyecto y otras veces te sale redondo, es decir, te da a conocer, con lo cual eso es una garantía de me he lanzado al espacio sideral, es decir, a la creación audiovisual, y la gente ha comprendido lo que he hecho, le ha llamado la atención y por lo tanto han dicho, aquí hay alguien en el que nos tenemos que fijar. Le pregunto a Emilio cuál fue la película que catapultó en la industria a Nolan. Memento es una película que llama la atención, reclama que nos fijemos en la posible trayectoria de un director, en este caso de Nolan, y también nos indica que algo nuevo está apareciendo en la producción audiovisual americana. Y sin duda, cuando uno ve esa película, se siente muy atraído por saber qué ha hecho después. What happened? What does it look like? He beat the shit out of me. Who? Who? Fuck Leonard Dodd. Dodd beat the shit out of me. Su intrincada narrativa hace de su visionado algo indispensable. Sin embargo, ya habíamos visto algo parecido antes. Y es que, en su cortometraje Doodlebug, Christopher Nolan ya dejó entrever los parámetros tanto estéticos como argumentales que poseerían el resto de sus películas. Como hemos visto, Nolan permanece siempre fiel a su estilo, pero, una vez dentro de los estudios de Hollywood, ¿cómo consiguió conservar esa libertad creativa de la que gozaba en sus inicios, llegando a lograr incluso escribir sus guiones junto a su propio hermano Jonathan, algo que es del todo insólito en la industria? Históricamente Hollywood supo aprovechar determinadas coyunturas. En este caso da igual porque Gran Bretaña, el Reino Unido, ha sido un portaaviones para el cine americano, por idioma y por estructura industrial. Lo que da es oportunidad, porque intuye que se va a beneficiar. Y evidentemente no todas las producciones, no todas las películas que abordas van a ser éxitos sorprendentes. Pero sí estás desarrollando una tarea que a mí me permite seguir manteniendo activa la industria, y entonces en ese margen de supuesta libertad tú puedes ser autor en el concepto europeo. Y claro, eso a los estudios le funciona muy bien. Es decir, quieren tener esa pátina de directores que son no tanto del sector clásico establecido, sino que entran y salen continuamente de él, porque evidentemente se lo permite la industria, pero porque la industria no da un paso sin saber que va a tener un beneficio. Aquí hay intereses mutuos.
Uno se beneficia de la independencia creativa, del margen de independencia creativa, y el otro se beneficia de la rentabilidad que le pueden dar, porque vas generando una expectación, un público que te es fiel y que planteas controversia en otro sector, y eso lo que hace es que todavía salga a relucir un mayor interés por lo que se está planteando, o sea, por la obra que tú acabas de lanzar al mercado. Tal vez fue ese interés mutuo el que hizo que Nolan aceptase el encargo que le haría mundialmente famoso, y que con los años conformaría una trilogía que ya forma parte de la historia del cine. Con Batman Begins, Nolan comenzó la que sería una de sus obras más admiradas, obteniendo un éxito de un calibre inimaginable, teniendo en cuenta cómo había quedado el superhéroe cinematográficamente hablando con las últimas entregas dirigidas por Joel Schumacher, que no fueron nada bien recibidas. Por tanto, suponiendo el riesgo que conllevaba embarcarse en el proyecto, merece la pena ahondar en las claves de su éxito. ¿Acaso una de ellas fue el talento de Nolan como cineasta? ¿Qué le otorgó el director al Caballero Oscuro? ¿Qué le dio el héroe al director? Está entrando en un territorio que a él como creador le resulta muy peligroso. El personaje es historia desde el cómic, ¿no? Por lo tanto, tiene un grupo de fans, de seguidores, de ciudadanos que están muy interesados por el personaje. Tiene valor es que un director, llamémosle indie, insistiendo en el concepto indie, se arriesgue a lanzarse al cine espectáculo. Entonces dices, ¿cómo yo puedo mantener mi estilo, mi personalidad estética, creativa, narrativa, visual, haciendo un producto de alto consumo? Es un reto. Por eso decide que a lo mejor es más importante centrarse en el personaje que centrarse en la acción. No tengo por qué abordarlo todo y hacer un discurso de efectos especiales, de fuegos artificiales. No, no. Me olvido de esa parte que tiene lo justo, y me centro más en qué es lo que le pasa al personaje. You're garbage who kills for money. Don't talk like one of them. You're not. Even if you'd like to be. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. But when they don't, they'll cast you out. Like a leper. Y entonces entramos en ese lado oscuro, por decirlo así, la otra cara del personaje, de los personajes que se mueven en la historia. Lo que hace es reforzar una idea de temor, de angustia, de soledad, de tristeza, de todos los sentimientos y expresiones que el personaje arrastra por diversos motivos que se van viendo a lo largo de la historia. Do you understand? I miss him, Alfred. I miss him so much. So do I, Master Bruce. So do I. Maybe someday when Gotham no longer needs Batman, we'll see him again. I won't bury you. I've buried enough members of the Wayne family. You leave me? Leaving is all I have to make you understand. You're not Batman anymore. Estás entrando en contenidos psicológicos, emotivos, muy internos, muy interiorizados, que de alguna manera quizá no afloran tanto en la historieta gráfica y no se avanzó en las películas anteriores. Pues mira. You yourself fought the decadence of Gotham for years, with all your strength, all your resources, all your moral authority. And the only victory you could achieve was a lie. Now you understand. Gotham is beyond saving. No. And must be allowed to die. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. You're sorry. You expect to destroy my world. And then think that we're gonna shake hands. No.
I know what this means. What does it mean? It means your hatred, and it also means losing someone that I have cared for since I first heard his cries echo through this house. But it might also mean saving your life. And that is more important. Goodbye, Alfred. Una oportunidad. Yo recuerdo que siempre hablaban de eso, de la posmodernidad en Nolan. Tú que vienes de posmoderno, a ver cómo te enfrentas a este personaje. Y yo creo que le ha dado la oportunidad de decir, oye, mi criterio es este, voy a desarrollar mis ideas tal como las tengo claritas y preconcebidas, y luego vosotros, espectadores, público, diréis si estoy en lo cierto o no. Dr. Crane isn't here right now. But if you'd like to make an appointment. Uno puede extraer todo tipo de conclusiones al respecto una vez que ve estas películas. Y una de ellas es sin duda que en todas las películas de Christopher Nolan hay ciertas características comunes. La primera de ellas, ya la hemos visto, es el gusto por la mente humana, su estudio, la psicología de los personajes. Pero además, en todas sus películas también vemos cierta deformación de la realidad, gusto por lo onírico y la importancia que tiene el paso del tiempo. Cada director tiene su línea temática, ¿no? Entonces le apasiona la complejidad de la mente, la desestructura de lo supuestamente estructurado. Le interesa la angustia, la agonía, todos los estados emocionales que vive una persona en cualquier realidad, sea a pie de calle como onírica. Él tiene su mundo, su pasión, y intenta de alguna manera que eso quede reflejado no solo en los que escribe, en cómo define al personaje, sino cómo es la acción en la que se va a desarrollar no solo un diálogo, sino el propio personaje. Y es que si algo plasma Nolan en sus películas es la relación, de una forma u otra, entre las personas, de lo que ha hablado en más de una ocasión. Well, I've been interested in the idea of making a film about dreams really since I was a kid. It took various different forms. And jumping off from this notion of what if you could share a dream? What if you could take away the barriers between our dreams? We all dream every night. It's a very universal experience, but we don't get to share it. If you could share it, then that dream space would become a valid alternate reality. And if you were to fight or fall in love or whatever within that space, that would have real meaning as a human interaction. Because when you're dealing with the human mind, when you're dealing with the world of dreams, it's not enough to just have an interesting set of ideas. You really have to have a human connection, an emotional connection for the audience. For me, Interstellar is about an inevitable progression in man's evolution. The idea that one day we're going to have to face the issue of what is our relationship with the planet, what is our relationship, what is our place in the wider universe. And it's very much a father-daughter relationship story. It's very much about the connections we have as human beings. There's an emotional tale at the heart of it. And we found consistently that the further we journeyed out into the universe, the more the focus was specifically on love, emotional connections between the characters, and I found that to be a fascinating contrast to play with as a filmmaker. Esta es la estrategia de Nolan, ¿no? Que realmente sabe lo que quiere decir y a quién quiere hacer llegar el mensaje. A un público determinado le deja una incógnita, ¿no? Es decir, una pregunta. Te hace pensar sobre lo que has visto. Eso es bueno, a mi modo de ver es bueno. Sabes que al final de la historia algo queda ahí en el aire para que tú respondas en alguna medida a algunas de las cuestiones que te plantea Nolan en las películas. I've always given the audience a lot of credit for wanting to be challenged, wanting to see more interesting films and all the rest, and I think that's important. La cuestión de Nolan no está tanto en qué es lo que cuenta, que es importante, porque son esos principios y características que le destacan sobre los demás, sino cómo lo cuenta. Porque yo creo que si tú analizas detenidamente su trabajo,
el final, es decir, lo que vemos como público, se circunscribe a un trabajo de artesano en edición, en montaje. Y no estoy hablando mejor tanto de duración de plano, estoy hablando de intención en el contenido de ese plano con el siguiente y con el siguiente. Entonces, evidentemente, por un lado tenemos qué me aporta el fondo del personaje y la historia que estoy contando y cómo yo lo transmito al público, al espectador. A través del montaje le estás provocando una reacción. Cada uno tiene sus filias y sus fobias. Y yo creo que Nolan en eso sigue fiel a sus principios. Como bien dice Emilio, Nolan se mantiene fiel a sus principios. No obstante, desde que comenzó a tener cierto renombre en la industria, no ha parado de crecer a su alrededor un grupo de personas que rechazan su cine, denominando vulgarmente nolanistas a los que le defienden. Por tanto, hablo con Emilio para indagar en los motivos que hacen que este grupo de gente no quiera oír ni nombrar al director. Lo que hay es demasiado cinéfilo empeñado en buscarle las cosquillas a los directores, señalando continuamente el vacío de prácticamente todas sus historias, porque hay que empezar a analizar qué es lo que proporciona ese supuesto vacío. Uno no puede limitarse a contemplar una película y solo ver lo que está contando ahí. Uno tiene que extrapolar cosas y comprender qué hay detrás de ese mensaje. Él lo que hace es trabajar con los recursos técnicos y creativos que le proporciona la narrativa audiovisual. And how much you hate the person who took them away. Es precisamente del abuso de esos recursos cinematográficos de lo que estos detractores acusan al director, tachándole de efectista, argumentando que lo único que hace es crear situaciones de proporciones épicas sacadas de momentos que en realidad son más simples de lo que hace parecer. Why? You're not listening! It says stay! No, I'm coming back. When? Quiero saber qué opina Emilio al respecto. Eso es cine. Efectismo son los fuegos artificiales, mucho digital, mucha tecnología de última vanguardia, etcétera, etcétera. Es decir, si tú utilizas las herramientas que tiene el medio a tu disposición y las utilizas adecuadamente, aunque sea en beneficio propio para desarrollar esa historia, bienvenido sea. Step forward those who would serve, for an army will be raised. The powerful will be ripped from their decadent nests. No hay director en el mundo que tenga, como te digo, el 90% de apoyos a su favor. Imposible. Porque no hay público homogéneo. No ha abandonado una idea, una trayectoria personal que defiende, de momento, defiende por este camino. Y por lo tanto, yo le respeto. Yo creo que es una de las referencias del siglo XXI. Una cosa no es contraria a la otra, se ayudan mutuamente y lo que hace es que, puesto que tengo la oportunidad de poder hacer lo que yo quiero dentro de esta estructura, esta arquitectura industrial, voy a abrirme camino por ello. Lo ha conseguido y ahí está. No, él está demostrando que es un director de altura. Nos guste más o nos guste menos. Creo que es un director que en este momento apasiona y solo por el hecho de apasionar debemos darle el valor que tiene. Yo creo que hay que esperar, es decir,
Ahora podemos emitir una opinión muy favorable a lo que está haciendo y dejemos pasar el tiempo para que esa opinión favorable se confirme o se suavice. Como digo, la perspectiva histórica y el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. Si bien es cierto que a lo mejor es pronto para emitir un juicio de valor tan grande dado el poco tiempo que el realizador lleva en activo, la verdad es que Christopher Nolan se ha ganado su puesto en Hollywood a pulso, ya que hasta ahora es un director cuyas películas no dejan indiferente a nadie. Ahora, mientras esperamos el estreno de su próxima película previsto para 2017, queda en sus manos como espectador decidir si seguir o no la filmografía de este prometedor director. Why do we fall, Bruce? So we can learn to pick ourselves up. It's about what's fair! No idea. Oh! Now tell me why! Because you did it together! I have to believe that when my eyes are closed, the world's still there. Do I believe the world's still there? Is it still out there? Yeah. We all need mirrors to remind ourselves who we are. I'm no different. ¿Y usted es nolanista? Now, where was I? We lay in each other.